que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El 2 de abril de 1982, tropas argentinas invaden las Islas Malvinas. Rápidamente consiguen diezmar a las tropas británicas e izan la bandera argentina en dichas islas. La euforia entre el pueblo argentino fue grande. Después de años de disputa por las islas, por fin eran suyas. Sin embargo, los argentinos sabían que necesitarían ayuda para enfrentar a la poderosa fuerza bélica de los británicos, que en ese momento se encontraba de camino para reconquistar las Islas Malvinas. Pero todos los países latinoamericanos le dieron la espalda, excepto uno, Perú. Argentina solo contaba con la secreta ayuda militar peruana para enfrentar a los británicos. Fueron días oscuros, llenos de incertidumbre, miedo, pero a la vez mucho valor. Un valor que quedó marcado a fuego en la historia. El 22 de diciembre de 1981, el miembro de la Junta Militar, Leopoldo Fortunato Galtieri, se juramenta como presidente de Argentina. Solo 11 días antes, Galtieri junto a los altos mandos de la Armada habían dado un golpe de estado al presidente de ese entonces. Galtieri había recibido el apoyo de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, con una condición, de que cuando se juramente como presidente, ordene una invasión para recuperar las Islas Malvinas, pues dichas islas estaban en manos de los británicos y los argentinos lo reclamaban desde hace años como suyas. Era un sentimiento que todo el pueblo argentino lo venían guardando de generación en generación. Para finales de ese mes de diciembre, el plan para la invasión a las Islas Malvinas ya estaba en marcha. Los altos mandos lo llamaron Operación Azul, pero luego lo cambiaron al nombre de Operación Rosario. La operación consistía en desembarcar a varios cientos de soldados para que estos tomen varios puntos estratégicos en las islas, capturaran a los militares y funcionarios británicos y luego deportarlos a su país, al tiempo que se anexaba las islas como parte del territorio argentino. Pero había un problema muy grande. Durante toda operación siempre hay bajas, y los altos mandos argentinos querían capturar vivos y sanos a los británicos para que así no haya una provocación de guerra a gran escala. Es por eso que dieron órdenes estrictas a los militares de que, por ninguna razón o circunstancia, debían herir mucho menos matar a un soldado o funcionario británico. Todo esto a coste de sus propias vidas, es decir, era preferible que los británicos maten a los argentinos. La intención era capturar vivos a los británicos para que lo deporten a su país y así no haya una provocación de guerra hacia Gran Bretaña, al tiempo que se negociaba las islas pacíficamente. Para esto se pensaba retirar a las tropas de la isla y solo dejar una pequeña guarnición para que lo custodien, pues Argentina sabía que si había una guerra, tenía todas las de perder. Es por eso que debía buscar una solución pacífica a toda costa. A primeras horas del 28 de marzo de ese año 1982, 550 soldados argentinos, a bordo de 19 embarcaciones, al mando del general de división Osvaldo Jorge García, del contraalmirante Walter Ayara y del contraalmirante Carlos Busser, partieron desde el puerto Belgrano, con rumbo hacia Malvinas. Las tensiones entre Argentina y Gran Bretaña se habían venido dando desde hace días atrás, por lo que la prensa argentina sabía que el gobierno algo estaba planeando con respecto a la situación, pero no podían confirmarlo. Los efectos del clima estaban siendo desastrosos para el éxito de la misión, por lo que los altos mandos de la operación debieron improvisar y el plan inicial quedó casi de lado. El día 2 de abril, los soldados argentinos empezaron a desembarcar en la isla Soledad. La misión era tomar prisionero al gobernador británico y luego tomar el aeropuerto y capturar a la pequeña guarnición británica que se encontraba custodiando las islas. La operación resultó con una gran victoria,
Los argentinos no hirieron ni mataron a ningún británico, tal y como se les había ordenado. Sin embargo, ellos tuvieron varias bajas, un muerto y 6 heridos. En el intercambio de fuego falleció el capitán de fragata, Pedro Edgardo Giacchino. Era un líder muy respetado y querido por sus soldados, por lo que muchos quisieron golpear a los soldados británicos, pero la orden era clara: capturar a todos a salvo. Los soldados tomaron el Port Stanley, a la que se rebautizó como Puerto Argentino. Ese día se izó la bandera argentina en dichas islas. La misión, el sueño de todo el pueblo argentino, se había cumplido. Algunos soldados besaban la tierra de alegría, otros saltaban, otros derramaban lágrimas de emoción, pues habían cumplido el sueño de su pueblo y habían participado en un momento de la historia que quedaría grabado para siempre. Cuando el gobierno dio la noticia a la nación argentina de que las islas eran suyas, hubo una gran emoción. Cientos de miles de personas salieron a marchar a las calles, mostrando su apoyo al gobierno, pues Malvinas era el sueño de todo argentino. Sin embargo, la parte más difícil estaba por venir. Un día antes del inicio de la operación, el presidente de Estados Unidos se comunicó con el presidente argentino, Galtieri, pidiéndole que no iniciara una guerra, pues Estados Unidos con el Reino Unido eran aliados. Una eventual guerra en América solo beneficiaría a la Unión Soviética. Pero Galtieri le respondió que la operación ya estaba en marcha, no se podía detener, y también le recordó todos los derechos de los argentinos sobre las islas. Después de la toma de las islas, Argentina buscó negociar pacíficamente con Gran Bretaña, pero la situación no pintaba nada bien. Muchos países de América y de otros continentes buscaron encontrar una solución pacífica para la situación, pero la situación era difícil. Los argentinos exigían algo que los británicos no podían cumplir, y los británicos exigían algo que dejaría avergonzados al gobierno argentino, por lo que la única solución era la guerra. En los días siguientes de las negociaciones, Estados Unidos mostró toda su ayuda para los británicos, y salieron informaciones que les estaba facilitando información satelital de los movimientos de las Fuerzas Armadas argentinas, información que el gobierno de Estados Unidos negó. El día 5 de abril, los británicos movilizaron una flota de 111 barcos de guerra, en la que había submarinos, destructores, portaaviones y fragatas. A bordo iban 24.300 soldados, entre el ejército, la marina y la fuerza aérea, y también llevaban 117 aviones. Era la mayor flota británica que se había desplazado desde la Segunda Guerra Mundial. Dieron un ultimátum a los argentinos: si después del 12 de abril encuentran barcos de guerra argentinos dentro de las 200 millas náuticas de las Islas Malvinas, serían objetivos militares y serían hundidos. La desesperación comenzó a reinar en Argentina. Argentina comenzó a buscar ayuda en los países latinoamericanos, pero debido a las pocas relaciones diplomáticas que tenía, todos le cerraron las puertas. Los argentinos sabían que estaban solos contra un enemigo formidable, un país que había sido uno de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Solo un país estaba dispuesto a ayudar a Argentina, a costa de su propia seguridad: Perú. El gobierno peruano hizo mucho para que no estalle una guerra entre Argentina y Gran Bretaña. Buscaba la solución diplomática, pero las cosas se salieron de control. El gobierno de Chile de ese entonces mostró su ayuda para Gran Bretaña, espiando a las Fuerzas Armadas argentinas, pues Chile y Argentina en ese entonces estaban en constantes tensiones de guerra por la disputa de territorios. A medida que la flota británica se acercaba a las Malvinas, el ejército argentino empezó a reforzar las defensas de la isla y los pilotos empezaron a entrenar para el combate. Los climas de las islas no eran de una gran ayuda ni para los argentinos ni para los británicos. El día 12 de abril, la enorme flota británica yacía mar adentro de las islas. Ese día bloquearon marítimamente el acceso a dichas islas. Para los argentinos ya era complicado reabastecerse de comida. Todo el mundo tenía los ojos puestos sobre Malvinas, pues nunca antes un país latinoamericano se había enfrentado a una potencia extranjera como era Gran Bretaña, al menos no en la guerra moderna. Para ese entonces, el presidente del Perú, Belaúnde Terry, estaba gestionando un acuerdo de paz a toda costa entre Argentina y Gran Bretaña. Para el día 1 de mayo, los británicos aceptaron un acuerdo de paz a regañadientes.
El documento tenía varios puntos, pero el que más destacaba era que los argentinos debían retirar todas sus tropas de las islas. Igualmente debían hacerlo los británicos, y solo dejar a 4 soldados de 4 países, 2 escogidos por Londres y 2 por Buenos Aires. Mientras tanto se buscaba una negociación pacífica. Sin embargo, pese a que los británicos aceptaron, el presidente argentino Galtieri no aceptó, pues los puntos que se estableció en el documento estaban fuera de su control. No había otra solución, ambos países irían a la guerra. Ese mismo 1 de mayo, empezaron leves combates por las islas. Los primeros días, el combate se libró de forma aérea. Fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, pues salieron a defender a las fuerzas terrestres. Los británicos estaban bombardeando sobre sus posiciones. En ese primer día de combate por las islas, murieron muchos soldados. El día 2 de mayo, los británicos hunden al crucero ligero de la Armada Argentina, el ARA General Belgrano, donde fallecieron 323 militares. La guerra había empezado de la peor forma para Argentina. Se dice que este crucero estaba fuera de las 200 millas náuticas establecidas por los británicos, pero, aún así, decidieron hundirlo. El presidente Galtieri le informó al presidente peruano Belaúnde Terry que ya no habría más negociaciones. La guerra se había desatado. El día 4 de mayo, las Fuerzas Armadas Argentinas cobrarían su venganza. 2 aviones de clase Super Etendard, con la ayuda de un avión de exploración, dieron con la ubicación del destructor británico, el HMS Sheffield. Enseguida se pusieron en marcha para hundirlo. Los aviones llevaban un misil Exocet AM-39, el cual lanzaron contra el destructor. La misión salió en un éxito total, pues lograron hundir ese barco de guerra. La luz de esperanza florecía entre la Armada Argentina. Sin embargo, en los siguientes días la guerra se encrudecía más. Muchos aviones argentinos fueron derribados y su fuerza militar cada vez más se reducía. El 9 de mayo, los británicos hundieron un barco pesquero argentino, el Narwhal. El día 10 de mayo, hundieron otro barco de la Armada Argentina, en el estrecho de San Carlos. Fue el ARA Islas de los Estados. La situación era desesperante, y más sumando las pérdidas de varios aviones, pero las batallas terrestres aún no comenzaban. Para ese entonces, los británicos habían aislado por completo a las Islas Malvinas. Los barcos ya no podían pasar llevando armamento y comida para los soldados argentinos de tierra. El día 2 de mayo, el día que los británicos hundieron el primer barco de guerra argentino, el presidente de dicho país, Galtieri, ordenó a su secretario de Estado, junto a una comisión, que viajaran a Perú. Ahí se reunieron con el presidente Belaúnde Terry y le pidieron ayuda militar, todo lo que fuera posible. El gobierno peruano aceptó enviar ayuda, pues desde un principio había apoyado la soberanía de las islas. Al día siguiente de los acuerdos, el día 5 de mayo, el gobierno peruano envía un avión Hércules cargado con cohetes, misiles y bombas, entre ellos 120 lanzadores portátiles tierra-aire, SA-7, Estrella 2. Pero no solo eso, el Hércules iba acompañado de un contingente de 10 aviones de combate Mirage. La misión fue muy delicada, debían volar muy bajo para evitar ser detectados por los radares chilenos, quienes le pasaban información a los británicos. Si los países del mundo se enteraban que Perú estaba brindando ayuda militar a Argentina, hubiera roto relaciones con Gran Bretaña y puesto sanciones por los demás países, pues el embargo que había hacia Argentina era muy clara. Para evitar ser detectados, borraron las insignias de Perú en los aviones y pusieron insignias y matrículas de aviones argentinos que habían sido derribados en la guerra. Hasta los pilotos se vistieron con ropa del ejército argentino. Pero a pesar de la difícil situación, lograron completar la misión. Aterrizaron en la base argentina desde donde partían las tropas de combate para las Islas Malvinas. Cuando los pilotos peruanos abrieron las cúpulas de sus aviones, los militares argentinos no podían creerlo. Derramaron lágrimas, no se esperaban semejante ayuda en esos momentos de oscuridad. Para llevar más alegría, los pilotos peruanos quisieron quedarse a combatir, pero por el embargo internacional no se podía. El ejército peruano también quiso enviar embarcaciones de guerra, pero no podía, pues estas embarcaciones tenían que pasar por los mares chilenos y estos lo detectarían, pasando la información a los británicos, por lo que era imposible. A las 2 de la mañana del 21 de mayo de ese año 1982, después de varios días de combate aéreos y marítimos,
Los pocos soldados argentinos que se encontraban vigilando la bahía de San Carlos se sorprendieron cuando decenas de buques de la Armada Británica empezaron a desplazarse por el estrecho de San Carlos. A las 4 de la mañana, empezaron a desembarcar decenas de soldados británicos en varios puntos del área. Desembarcaron sin hallar resistencia, pues los altos mandos del ejército argentino descartaron la bahía de San Carlos como zona de desembarco de los británicos, por lo que no pusieron posiciones defensivas, tampoco minas navales. Al salir el sol, el desesperado ejército argentino enviaron aviones de la Fuerza Aérea para que detengan a los británicos. Sin embargo, estos ya habían establecido una cabeza de playa. La guerra estaba a favor de los extranjeros. El ejército argentino de tierra no podía dar un contraataque a la cabeza de playa, ya que estaban en inferioridad ante sus enemigos. Además, debían concentrar sus fuerzas en el puerto argentino. Si ésta caía, caían las islas. En los días siguientes del avance británico por la isla, se produjeron brutales enfrentamientos, como la batalla por la pradera del Ganso. En estas batallas los soldados argentinos derribaron un helicóptero británico solo con el disparo de sus fusiles. El gobierno argentino informaba al pueblo de que estaban venciendo en la guerra, pero eso era difícil de creer, pues todos sabían de la superioridad de los británicos. Pero a pesar de eso, los soldados de tierra y pilotos se batían en valentía luchando por la soberanía de las islas. Para los primeros días de junio, los soldados argentinos en las islas estaban pasando penurias. Les faltaba municiones, les faltaba comida, pues no podían recibir estos suministros por el bloqueo naval británico. Para ese entonces, habían logrado derribar muchos aviones británicos, también hundido varios barcos de guerra y dado muchas bajas de soldados a sus enemigos. Aún así, sabían que la guerra estaba perdida. Los británicos fueron avanzando posición por posición de los argentinos en las islas. Los combates eran encarnizados. Los soldados argentinos sacaban valor de lo más recóndito de su ser. Luchaban en combates cuerpo a cuerpo con los británicos. Los que sobrevivieron a esas batallas, con lágrimas en los ojos, cuentan cómo perdieron a sus amigos, cómo en el momento en que se encontraban rodeados, donde sabían que no tendrían apoyo, solo contaban con el apoyo de su compañero de al lado, sus hermanos, con quienes compartían miserias, alegrías, penurias, frío, soledad, desesperación, sus hermanos con quienes derramaban sangre. Estos veteranos cuentan, era increíble ver actos de grandeza en esos momentos amargos como es la guerra, una grandeza por salvar la vida de su compañero de al lado. Para el día 14 de junio, decenas de soldados argentinos llegaban al puerto argentino en busca de refugio y atención médica para sus amigos heridos, al tiempo que los británicos se preparaban para dar el golpe final. Se preveía que la batalla por el puerto argentino iba a ser una carnicería, un baño de sangre. Sin embargo, ese mismo día los altos mandos militares del gobierno ordenaron que las tropas argentinas depusieran las armas. Habían perdido la guerra. Entre los soldados había un sentimiento de conmoción. Agradecían por estar vivos, pero no podían aceptar la realidad de haber perdido muchos amigos por nada. Las Islas Malvinas debían ser suyas, pero esa no era la realidad. El día 20 de junio, las tropas británicas desalojaron por completo a las tropas argentinas de las Malvinas e izaron su bandera, pero la guerra para los soldados argentinos no terminó ahí. Cuando llegaron a casa, no les recibieron como los héroes que eran. La sociedad les dio la espalda, esa misma sociedad que les daba elogios cuando tomaron Malvinas. Los medios amarillistas no hablaban bien de ellos, no hablaban de su sacrificio en medio de las batallas, prácticamente se olvidaron de ellos. Durante la guerra murieron 649 militares, 1.687 soldados heridos, 47 aviones destruidos y 6 buques hundidos. Los soldados que lograron volver a casa con vida solo volvieron sus cuerpos, sus almas habían sido arrancadas en la guerra y su vida había muerto junto a sus compañeros en la batalla. Nunca más volvieron a ser los mismos, por lo que muchos veteranos se suicidaron y otros dijeron que nunca van a pisar las Islas Malvinas hasta que esté en manos de los argentinos.